¿Qué tal? Vamos a hacer un ejemplo más de lo que es transformación de fuentes. Vemos acá en el circuito que tenemos una fuente de corriente dependiente de un voltaje V sub X. ¿Sí? El voltaje V sub X es el voltaje incógnita en este ejemplo. Y vamos a hacer lo siguiente, fíjense, lo podría hacer hasta mentalmente, pero vamos a hacerlo paso a paso. Fíjense, esta fuente de corriente y una resistencia en paralelo lo puedo convertir en una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Cosa que acá en esta malla tendría dos fuentes de voltaje, las cuales puedo sumar y obtener una sola con una resistencia en serie. Esa fuente de voltaje con esa resistencia en serie la puedo convertir en una fuente de corriente aquí, que va a ir acá entre estos dos puntos, y una resistencia también que va a ir entre estos dos puntos, es decir, en paralelo con V sub X. Por otro lado, esta fuente de voltaje y esta resistencia también la puedo convertir en una fuente de corriente que iría entre estos dos puntos y una resistencia en paralelo. Las resistencias paralelos de ambos lados las puedo transformar en una sola resistencia y las fuentes de corriente las sumo y obtengo solamente una fuente de corriente, de tal manera que yo pueda obtener la corriente que baja por acá, ¿sí? Haciendo uso de lo que es divisor de corriente, y a su vez al multiplicar esa corriente por esta resistencia obtengo lo que me están pidiendo, que es V sub X. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a convertir esta fuente de voltaje en fuente de corriente. Y esta fuente de corriente la convierto en fuente de voltaje. Entre este punto y este punto entonces tengo lo siguiente. Tengo una fuente de corriente. Paralelo a esa fuente de corriente voy a tener una resistencia. ¿Sí? Punto hacia arriba, hacia la dirección del positivo. Luego viene esto de acá que es un valor de 2. Esto tiene un valor de 6 entre 2, viene a ser 3. La resistencia donde está V sub X tiene 2, así que lo coloco por acá. Luego viene esta de acá que vendría a ser una fuente de voltaje dependiente. Lo ponemos así. Apunta hacia este lado, así que a este lado le pongo positivo o negativo. Y eso sería una fuente de voltaje que es la multiplicación de 0,25 por 4, viene a ser 1 por Vx, simplemente es V sub X. La resistencia que está en paralelo se pone ahora en serie. Y acá viene una fuente de voltaje que está acá con positivo, negativo, valor 18. Y listo, cerramos todo acá. No olvidar que acá es V sub X y que también vale 2. Cerramos abajo también. Así bonito, listo. Ahora, esta de acá con esta de acá las puedo sumar, obtener solamente una fuente de voltaje y que sería V sub X más 18. De tal manera que me va a quedar así. Vamos a hacerlo con otro colorcito, así. Tengo por acá la fuente de corriente, la resistencia de 2, la otra resistencia donde está V sub X que también vale 2. Y ahora acá voy a poner solo una fuente de voltaje que es dependiente, que vendría a ser V sub X, si lo tomo por acá mirándolo así, y acá más 18, ¿no? Siempre mirando la polaridad. Si estuviera al revés sería V sub X menos 18. Listo, en este caso es más 18, con una resistencia de 4. Y ya está bastante sencilla la cosa. Por acá tengo la fuente de corriente y acá cierro. Y listo, ahora simplemente esto de acá lo convierto en una fuente de corriente, de tal manera que me queda así ahora. Voy a tener otra vez fuente de corriente, dos resistencias de 2, de 2, este es de 2, de 2, acá es de sub X más menos.
Acá va a venir otra que ahora es la de 4, que está en paralelo con la fuente corriente nueva que vamos a colocar acá, que vendría a ser así. Y la dirección que apunta, fíjense, es hacia el positivo. El positivo está conectado a la parte de arriba de B sub X, ¿sí? Entonces el positivo vendría así, en esa dirección, ¿sí? Al lado positivo de B sub X. Cerramos acá, cerramos por acá y tenemos lo siguiente. Este señor de acá vale 4 y este señor de acá vale B sub X más 18 sobre 4. Ahora, así como estoy, puedo hacer lo siguiente. Voy a sumar esta fuente de corriente con esta fuente de corriente, de que ambas están en paralelo. Y esta resistencia de acá con la de 4 también hay una sola resistencia equivalente. Entonces por acá voy a colocar una sola fuente de corriente que apunta hacia arriba, cuyo valor es B sub X más 18 sobre 4 más 3, ya que el 3 también apunta hacia arriba. Acá viene ahora una sola resistencia, que es el paralelo de 2 y 4, que serían 2 por 4, 8 sobre 6, que viene a ser 4 tercios, ¿no? Y por acá, donde está la incógnita, que vale 2, y acá es más menos B sub X. Así nos está quedando. Y ahora la cosa es mucho más sencilla. Por acá circula una corriente que se llama I sub X. Y entonces tengo así, que el voltaje B sub X que me están pidiendo va a ser la corriente I sub X multiplicado por la resistencia de 2, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hallo I sub X? Pues muy fácil. I sub X, fíjense, va a ser igual a la corriente principal, que vamos a reducir acá. Así, fíjense, B sub X, y ojo, este 4 multiplica por 3, sale 12, más 18, 30. Entonces tendría más 30. Revisar un poquito lo que son fracciones. Todo sobre 4. Esa es la corriente que tenemos aquí. Eso ahora multiplica a la rama por donde no está la corriente que queremos hallar, que es esta, que viene a ser 4 tercios. Y se divide entre la suma de las dos ramas. Es decir, de 4 tercios, ya simplificando, ¿no? Más 2. Pero 2 es 6 tercios, ¿sí? 6 entre 3, 2. Así que es lo mismo. ¿Correcto? Esto de acá, vamos a moverlo un poquito para acá, a ver. Lo movemos para que no fastidie. Así. Acá lo vamos a poner. Y luego decimos así, ¿no? Venimos. Y este 4 se va con este 4. Me queda así. B sub X más 30 sobre 3 me queda abajo. Sobre 4 más 6, 10. Me sale 10 tercios. Esta 3 se va con este 3. De tal que me queda B sub X más 30 sobre 10. Ese viene a ser el valor de B de I sub X. Entonces, para hallar lo que es B sub X que me están pidiendo, voy a colocarlo por acá. B sub X va a ser la corriente, que es B sub X más 30 sobre 10, que multiplica a 2. Saco la mitad acá, me queda 1, saco la mitad en 10, me queda 5.
Listo, este 5 queda como divisor, que lo paso para acá de tal manera que me queda 5bx igual a bx más 30. Este bx lo pasa allá, pero restando me queda 4bx igual a 30. Lo divido entre 4 y finalmente obtengo que, vamos a ponerlo con este color, bx es igual a 7,5 voltios. Esa es la respuesta. Y ahí queda. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.